¿Estás de acuerdo? ¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás de acuerdo con la continuidad? A ver, sos médico, estás día a día recorriendo, no hablas desde una oficina, estás en tu auto, en tu moto, trabajando en los lugares. ¿Hay que continuar con esto? Mire, no cabe ninguna duda, no hay ninguna discusión científica en cuanto a la contraindicación de la cuarentena. La cuarentena es una indicación científica. Lo que está en duda es la mirada económica, política de la cuarentena. En cuanto a la necesidad de impedir los contagios, hoy, 1 de junio, no existe en el mundo ningún otro método certero de impedir la diseminación del virus que no sea la cuarentena. Ahora lo que está en discusión es la oportunidad. La oportunidad tiene una evaluación económica, tiene una evaluación política y una evaluación social, y esa es la responsabilidad que tienen que tomar aquellos que nos gobiernan. Entrá por la evaluación social. Cercar Villa Azul. Ayer lo charlaba con Grabois y Grabois nos decía en Living in America que reconoce la valentía y la bonomía de los que están en Villa Azul para no pasar por encima de las vallas. O sea, reconocieron que estaban bien resguardados o que estaba bien cerrarle las puertas de Villa Azul. Ahora, enfrente, la villa enfrente, que es Itatí, todavía no, ojalá que no pase, que no haya brote allí. Es una villa difícil de vallar y donde las cosas serían diferentes. ¿Te preocupa que barrios vulnerables sean vallados? Mire, la verdad que una cosa es ser difícil y otra cosa es el costo de vallarlo. Son dos cosas distintas. A ver eso. Claro, nosotros somos la fuerza de seguridad, tenemos el monopolio de la fuerza pública, y ante la consulta del gobernador en la factibilidad de cerrar Villa Azul, Itatí o el barrio que sea, obviamente que nosotros tenemos que estar en condiciones de hacerlo. Eso no cabe ninguna duda. El tema es el costo político, el costo ante la opinión pública, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Te interesa? No nos interesa porque nosotros respondemos a un único interés, que es el interés epidemiológico. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿no les interesa mucho que haya manifestaciones anticuarentena o anticierre? Son dos cosas distintas. Una cosa es la manifestación, lo que estamos diciendo es el costo mediático de cerrar, porque no nos pongámonos de acuerdo que lo que se discutió fue mediáticamente una iniciativa médico-científica, porque es un tratamiento epidemiológico. Recordemos que lo que se está haciendo en la Villa Azul no dista en mucho en lo que hacía, por ejemplo, el gobierno de la ciudad cuando llegaban los aviones y los ponían a todos en un hotel. O sea, el significado epidemiológico es el mismo. No tiene que ver... Te abro a mis compañeros Sergio y Fer, y por favor, Diego, porque es una cuestión de espacio. Nosotros respetamos las distancias y por eso utilizamos el living. En este caso está Fernanda Carbonell y Diego Martínez allí en el living. Allí se va a sentar Daniela Cortés, la ex de Villa. En un minuto nada más estaremos charlando con ella. Pero entren, por favor, porque es como si fuese un gran estudio. No sé si me pedís vos, Fer. Sí, Sergio, yo quiero saber cuánto tiempo más va a estar cerrado el barrio Villa Azul, y si hay otro barrio que ustedes digan, este también merece cerrarse. Mire, ¿cuánto tiempo más? Por lo menos son 14 días, ya llevamos 9, si no me equivoco. Lo mínimo son 14 días desde el punto de vista epidemiológico. Y vuelvo a repetir hasta el cansancio, porque me parece que en este momento es cuando con toda humildad intentamos hacer docencia. Mire, cuando uno como médico actúa, no trata una enfermedad, trata un paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando usted tiene dos pacientes que tienen hipertensión, a uno se le da diurético y a otros beta bloqueantes. ¿Por qué? Porque hay indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, efectos colaterales. En el caso del abordaje de un territorio pasa exactamente lo mismo como un paciente. Hay que ver qué tratamiento se le aplica de acuerdo a los factores no solamente... ¿Para un country podría haber bloqueo, por ejemplo? Necesariamente no. Yo creo que los countries no tienen la densidad poblacional que tiene, por ejemplo, Villa Azul. ¿Un edificio? Ahora, un edificio, y depende, no es lo mismo un edificio como lo que estoy viendo acá que aquellos que vemos por ahí en lugares como Fuerte Apache. ¿Sabes qué pasa ahí, Sergio? Y ayúdame toda la mesa. Ahí es donde del otro lado podría alguno decir, levantar el guante y decir, pero pará, ¿solo bloquean los pobres? No, lo que pasa es que los pobres viven en condiciones de hacinamiento mucho más que las torres esas que estamos viendo en Libertador o en Puerto Madero. Seguramente que en una casa esas que estoy viendo en la foto no viven 3 generaciones como sí viven
en los lugares más postergados de nuestro país. Nadie Eso se tiene anima que a ver... decir esta cosa, Sí, Sergio. pero, Sergio, hay una sensación que yo tengo, yo soy de Pero Tandil. disculpe, mi mamá es una señora muy paquete de esa zona De Recoleta. y hace 90 días que está encerrada en su casa. Está bien, o sea, pero- bien, está pero peor ese- que pero ese Villa es el Azul, punto, porque ni ese es el- siquiera le llevan la comida a la Pero este puerta es de el ella. punto. Todo el país depende de Buenos Aires, se lo dijo muy bien el gobernador de La Pampa. Nosotros No somos lo el dijo can- muy bien, ¿eh? No, No lo no. dijo, yo lo tengo Se cortado. lo dijo todavía muy no me- mal, no, pero pará, digo, no me pero yo adelante digo- ese tema, pero- Mauro, porque vamos a hablar de Siglioto, Pero es que así. dice que el problema de Argentina son los porteños. Pero que es verdad. Bueno, no es en verdad. Tandil, lamentable- nosotros a en ver, Tandil. ¿Por qué disculpe. tenemos que en Tandil, que no tenemos caso de coronavirus hace 30 días, estar pendiente de una cuarentena? Y por lo que pasó en absolutamente Necochea. rígida? No, pero son dos cosas distintas. Bueno, a pero ver, Necochea es culpa en de un cuanto, delincuente. En No. cuanto el país está, digamos, depende directamente o indirectamente de provincia de Buenos Aires y la ciudad, depende para las buenas y para las malas. Porque no se olvide que la coparticipación que genera el Producto Bruto Interno que genera la provincia de Buenos Aires no se lo queda a la provincia de Buenos Aires, sino es coparticipables a otras provincias que no Pero producen no me igual que la adelante, ciudad de pero Buenos pará, Aires. Sergio, Entonces, pará, en las buenas y en las malas. Pará, no me adelantes todavía y no me vayan a Siglioto. Sí quiero proponerles esta declaración de Grabois, quiero charlarla con toda la mesa y con Sergio Berni, porque Grabois fue muy sincero ayer en el Living in America cuando habla del país que podría venir. Aceleró y dijo, lo que viene en Argentina es un país donde va a haber 50% de pobres. Y empiezo a ver, dice Grabois, en Constitución, gente clase media haciendo cola para pedir comida en una olla popular. Se nota que son de clase media porque se tapan, se ponen una capucha y les da vergüenza, pero empiezan a hacer ya fila, clase media, que son una clase media que lentamente camina hacia una clase baja o hacia la pobreza. Entonces, dice Grabois, en meses o en años, en 2 años, lo que ahora o más adelante, este país tiene el 50% de pobres. Y escuchen el tape, cuando tenga 50% de pobres, si el gobierno, Alberto Fernández o los que estén dentro de 4 años o lo que sea, no son piolas, esto puede volar por el aire. Puede volar por el aire. A ver, voló por el aire Estados Unidos ahora con Antifa y con las manifestaciones por la muerte de Floyd. Hay mucho descontento social, hay mucho enojo y está por el aire, está con estado de sitio algunos estados. Entonces vean esta declaración de Grabois, lo charlamos acá, él dice que gracias a los comedores sociales, a los líderes sociales, este país por ahora no vuela por el aire. Es interesante escuchar a Grabois. Vean, escuchen y lo charlamos entre todos. Si no hay un programa planificado de algunas reformas estructurales, vamos a terminar muy mal. Muy mal. Porque la gente se banca la economía de guerra, se banca las medidas sanitarias, se banca comer en las ollas populares, se banca que se diga quédate en tu casa y esta señora que ustedes mostraban evidentemente no se puede quedar con todos los pibes en su casa porque no tienen ni medio metro para cada uno. Lo que no se banca y no se va a bancar son las desigualdades y las injusticias. No se va a bancar que se subsidien grandes empresas mientras quienes cobran, por ejemplo, un salario social complementario hoy están en 8.500 pesos. Las compañeras que están hoy todos los días en los comedores, en los merenderos, sosteniendo la paz social en Argentina, no se merecen ganar 8.500 pesos. Sosteniendo la paz social en Argentina. Lógico, imagínate si no estuvieran los comedores. ¿Qué pasa? No, Vuela pero todo el aire. vuela todo por los aires. Si no estuvieran los comedores, vuela todo por el aire. Yo lo veo a Berni que por primera vez viene de una nota, se calla y piensa lo que va a responder. Piensa, porque es táctico también a la hora de responder, es médico, es militar, está entrenado para responder bajo presión. Estás buscando una respuesta porque vos también estás la tengo ahí. hace rato. Esto lo venimos discutiendo hace mucho tiempo. Es verdad que esta pandemia nos va a dejar secuelas profundas e inimaginables, todavía no las podemos calcular. Lo peor de todo esto es que no podemos calcular cuál va a ser el costo social de esta pandemia. Solamente podemos mirarnos en el espejo a través de lo que le pasa a diferentes países. Pero Países como ¿Pero estás de acuerdo con él que los dirigentes sociales hoy en las ollas populares y en los barrios más carenciados, en los barrios vulnerables, están ayudando a que esto no vuele por el aire? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy también totalmente de acuerdo que eso es parte de la política de este Estado. Este Estado está trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales y están vehiculizando la ayuda social a través de las organizaciones sociales que tienen un gran territorio. Mire,
Hoy estaba discutiendo, yo creo que la provincia de Buenos Aires es, y seguramente va a ser mirada como un ejemplo de participación del Estado en el territorio. Perdón, lo que dice Sergio, ¿qué les parece? A ver, Ventura, vos que sos un periodista de años, a ver, lo que dice Grabois, ¿estás de acuerdo? Y ahora vamos a ver el informe porque la sociedad está, no sé si tan dividida. Las marchas han sido grandes, la de los médicos, la de Chaco y la de Córdoba, pero la de Capital Federal fue una marcha de 300 personas, por supuesto muy válida y respetable en su manera de pensar, pero no fueron 15.000 personas manifestándose allí. Pero a ver, lo que dice Grabois, Mirá, ¿vos crees que este país puede terminar mal? Sí, sí. Justifique la respuesta. Yo te digo, yo tengo uno de mis hijos que maneja un par de comederos solidarios y yo veo la gente que va. Yo veo la gente que se acerca a buscar su plato de guiso y me doy cuenta. Pero esto no es de ahora, esto es de hace un buen tiempo. El que vive en provincia, yo dirijo un equipo que está frente a la cola de la Villa Zabaleta del otro lado del riachuelo. Él dirige Victoriano Arenas. Entonces vos ves la gente Perdón, cómo viene, en qué condiciones. todo técnico del ascenso es un dirigente social. Ventura termina siendo un dirigente social. Perdón, A ver, contame. sí, Es así, sí, pero es así, porque los pibes tienen problemas familiares, problemas de alimentación, de locomoción, de la SUBE, del colectivo, de que no tienen plata para la tarjeta. Y vos lo ves y lo sentís todo el tiempo. Entonces vos, cuando te vienen a llenar el riesgo país, la estadística, entonces, decís, muchachos, llenen en la olla. Llenando la olla, por lo menos podés comenzar a hablar. Pero cuando ya no tenés para llenar la olla, entonces ahí sí estás en problema, porque ahí no morfás. Y como dice, en este caso estabas diciendo vos, hay gente que ya de clase media, que se arrima, porque lo he visto, se arrima disimulado, con vergüenza. ¿Te puedo hacer una pregunta a vos? Sí. Como jefe, como director o presidente Sí, de APTRA. sí. Escucha, los periodistas de APTRA, ahí te podría decir que hay una gran muestra de clase media, porque hay mucho laburante de APTRA, es la clase media, es el que laburaba escribiendo en Crónica, en distintas revistas, el que tiene una radio en el interior, que trabaja, que hace una colaboración para Radio San Francisco, para una radio de Rosario. ¿En qué anda esa clase media que tenés en APTRA? Con mucha necesidad, mucha necesidad. Es más, muchos socios generosos que adelantan sus cuotas y que ayudan y colaboran poniendo plata que no deberían poner. Gente que trae proyectos para que por lo menos quede, pero te estoy hablando de cursos online que nos deja a lo mejor 10.000 pesos que para un padrón. ¿Pero vos tenés socios de APTRA que podían no tener para comer en un tiempo? ¿Sí? Sí, no solo para socios que no podían responder a la obra social y que no tenían obra social. Se los ha contemplado con tratamientos, Mire, que no hay una correspondían. cosa que pasa desapercibida, pero para mí es mucho. Recién Grabois decía, la gente soporta la economía de guerra. Nosotros no estamos en una economía de guerra. Ojalá estuviéramos en una economía de guerra, porque cuando uno está en una economía de guerra tiene todo el aparato productivo del país destinado a un fin. ¿Es menos que una economía de guerra? Es mucho peor que una economía de guerra. Lo que estamos atravesando ahora es peor porque el aparato productivo no está produciendo. Claro, en una economía de guerra usted tiene los diferentes aparatos productivos adaptados para satisfacer las necesidades. Te voy a bajar eso porque no obstante, y voy, Diego, me la palabra. Es interesantísimo cómo se da este pequeño debate. Grabois dice que economía de guerra, él entiende por economía de guerra, Sergio, te lo voy a contar, a un dirigente social que dio el nombre, que es amigo de él, que está cocinando hoy con, escucha Sergio, me dio los ingredientes, 3 papas, 2 batatas, 1 zanahoria y 1 kilo de arroz. Con eso está cocinando para no sé cuánta gente en el barrio. Dice, sabe que estamos en guerra, se banca a cocinar con las 3 papas, las 2 batatas y el kilo de arroz. Ahora, cuando se termine esto, cuando se levante la cuarentena, etcétera, etcétera, quiere volver a comer pollo. Está bien. Entonces, él dice, economía de guerra son las Te 3 cuento papas, algo, la batata te y el cuento arroz. algo que hoy estuve y un colega amigo mío me abrió una página de Venezuela, donde, es decir, si vamos a hacer Venezuela, empecemos ahora. Venezuela, vos tenés un sueldo de $3 por persona, $3. En la Argentina está $100 y pico la cabeza. Y en esta página vos podés comprar en la Argentina, teniendo familiares allá, podés comprar un paquete de limpieza, de higiene, poner lavandina, todo, y te ponen
los valores en pesos argentinos para que despaches para allá y que lo puedan cobrar allá. bueno, pero porque el tema- con 3 el tema- dólares... Bueno, pero no, pero a por ver, eso- primero nosotros no somos Venezuela, ni vamos a ser Venezuela, Pero por ni eso, queremos ser bueno. Venezuela, porque Argentina es Argentina y ¿No nada queremos tiene- ser Venezuela? Nadie quiere ¿Vos ser no Venezuela. querés ser Venezuela? Si quisiéramos ser Venezuela, seríamos Venezuela. No somos Venezuela porque no queremos ser Venezuela. está mal queremos ser Venezuela. Argentina. Obviamente que Venezuela está mal. No hace falta saber leer y escribir para saber lo que está pasando en Venezuela, que es otra discusión. Acá la discusión es, primero, ¿estamos en una economía de guerra? No, estamos peor que en una economía de guerra. Y segundo, cuando dice el país va a volar por el aire, ¿va a volar por los sectores más humildes? No. Mi análisis es que no, porque hoy los sectores más humildes son los que están más atendidos. Justamente yo creo que lo que falta atender son justamente los sectores medios, aquellos sectores que no tienen dependencia del Estado, que nunca tocaron el timbre Edu. del Estado ni nunca recibieron asistencia del Estado, por lo tanto no saben lo que es recibir una ayuda del Estado y por el contrario creen que recibir una ayuda del Estado no es bueno y es hasta indigno. Vergonzante. Por lo Me tanto, pide- Sergio, me sí, pide- pero una dale, cosita. Edu, vos y me pide ¿Vos Martínez creés y que Carbonell. Y son voy parte allá, de los sí. comerciantes que Y piden preparame abrir sus ese piloto, negocios y sí. demás. ¿Los comerciantes que piden abrir su negocio son parte de un movimiento anticuarentena? ¿O mire, son...? yo no sé si hay movimiento cuarentena o anticuarentena. Sí sé que hay sectores No, que porque la están así los a ver, definen, ¿no? Y creo que es, cuanto menos, yo creo que hay llevarlo a un sectores, lugar que no corresponde. yo creo que hay sectores, es como todo. Usted sabe que están sectores que la están pasando mal, Mm. hay lobistas, ¿no? Sí, y aprovechadores de hay la lobistas situación. que permanentemente intentan filtrar sus intereses en los reclamos populares, pero que a la hora de que aparezcan los muertos son los primeros que se meten en la bañera con alcohol en gel hasta acá y después no salen como los osos hasta el verano. Entonces, hay de todo. Lo que tenemos que saber es separar la paja del trigo y además escucharlos, entenderlos y actuar en consecuencia, porque hay sectores que están muy Bernie, complicados. Déjame, y la ayuda del Estado para que no les llega me todavía. pidió Martínez Carbonell y luego Cida Alessandro, y hay corto para mandar el informe de Sigliotto, el gobernador de La Pampa, dice que el problema son los porteños. No, Martínez. Solamente comentar que, bueno, esto el doctor seguramente va a estar de acuerdo, que no son solo los barrios vulnerables los que están atravesando la peor parte. El 50% de los contagiados en la capital federal, no sé en la provincia, no son de barrios vulnerables. Con lo cual, la vista hay que ponerla también, no solo en los barrios vulnerables, sino en todo el resto de nosotros, que las cosas no se están haciendo tan bien como se deberían. Y lo segundo, yo creo que para cualquier sector político es... a ver, que se entienda lo que quiero decir. Es mejor que la gente vaya a pedir comida, lo económico, que apilar cuerpos en una fosa, como vemos en los peores lugares del mundo. Con lo cual yo creo que ahí, si van a elegir, ya sean los políticos o quienes sean, van a elegir que a la gente le falte un poco la O sea, comida. ¿estás de acuerdo con Goyán, que acaba de declarar hace unas horas que si seguimos de esta manera y levantamos la cuarentena como sigue la curva, vamos a apilar cuerpos como Brasil? Hay 10.000 activos salen en este momento y los centros estos que veían que se armaban de camas y camas se están empezando a ocupar con gente. Con lo cual Lugares ¿A vos, que te ya preocupa- están a vos te llenos. preocupan los números de camas en terapia intensiva hoy? y en terapia intensiva y de camas que se van a ir ocupando, ya hay 10.000 activos que están empezando a usar lugares que hasta ahora estaban vacíos, con lo cual el número viene en aumento. Hospitales Las camas de modulares y terapia, demás, ¿no? Alex, están estables, pero es 275 mucho al más momento. profundo. Pero eso puede cambiar rápidamente. Fer, dale que Sí, quiero conseguir la clase media, Sergio, se está sintiendo con el agua hasta el cuello. Sí, claro, es lo que Porque decíamos recién. no hay ayuda hacia ellos. Es más, sienten que cada vez los aprietan más. Entonces, no se ve que haya una... porque no es que están en contra de esta restricción, ¿sí? Están a favor. Y es más, creo que la imagen del presidente es bastante alta y que subió desde que ganó las elecciones. Pero están necesitando que haya una cuarentena mejor administrada. No tengo ninguna ¿Se duda, está por eso... pensando en eso? ¿Se está a ver, pensando en el día después? No tengo, son dos cosas distintas. Ojalá estuviéramos en el día después, pero primero tenemos que llegar al día después. Yo creo que todavía no ha empezado el día D. Estamos en la puerta del día D, que es lo peor. Todo lo que hemos vivido hasta ahora es la antesala de lo que se viene. Estamos ante un problema biológico muy importante. ¿No llegó el día D todavía? No, todavía no. Ojo, no hago futurología ni tampoco uno tiene que ser, nosotros somos médicos y tenemos la obligación de analizar datos. Obviamente que los datos vienen subiendo todos los días de manera, con una proporción que no se van sumando estos datos de manera que tenés, aritmético. Sergio, este dato que te estoy compartiendo una frase de Goyán, que es el ministro de ustedes, donde dice que si se levanta la cuarentena en 15 días vamos a ver cadáveres apilándose. Vos sos médico, o sea, ojo, ayer también lo planteamos en Fantino en Living in America
hicimos un cálculo con un científico del CONICET por probabilidad y estaría dando los picos de utilización de cama en capital el 19 de junio, en capital, y en provincia creo que el 20 y pico de junio. Mire, ninguna cálculo de lo que puede pasar es netamente Exacto. exacto. ¿Y por qué? Porque acá depende de nosotros, del comportamiento individual de cada uno de nosotros va a salir lo que le pase a la sociedad. Si mañana nosotros organizamos un River Boca en la cancha de Boca, organizamos un acto político en la cancha de River y organizamos el Lollapalooza, yo no tengo duda que en 14 días tenemos el pico de coronavirus. ¿O tenemos alguna duda de eso? Entonces una Nadie. pregunta, y ya que todo. vas ahí siempre al fleje, ¿estás de acuerdo con que vuelva al fútbol más no sea sin público o sería arquitectónico lo que marcaría la vuelta del fútbol? Si vuelve el fútbol, yo quiero volver si soy peluquero en Francisco Solano. Mire, si hay algo que dejó la cuarentena, derribó un mito. La sociedad argentina puede vivir sin el fútbol. Hasta marzo parecía que la sociedad argentina sin el fútbol no podía vivir. Quedó demostrado que hoy el fútbol no le importa a nadie. Segundo, me parece que se debe ser gestual. Más allá de la implicancia epidemiológica que signifique un partido de fútbol o no, me parece que debe ser gestual. Si hay un sector de la población que está haciendo un esfuerzo, pero no un esfuerzo individual, un esfuerzo colectivo, porque lo que hacemos nosotros no es para nosotros, es para todos, porque de la conducta nuestra depende que no se infecte otras personas. Y por cuestiones económicas permitimos que el fútbol juegue y por cuestiones sanitarias, sectores no, me parece que estamos no siendo igualitarios a la hora de, por lo menos, de pensar hacia adelante. Que se juegue o no se juegue a la sociedad hoy, la verdad que no le mueve nada. Brillante definición de Bernie. Preparame a Sigliotto, pero antes te mostramos Casa Rosada. Está rosqueándose allí, hablando, digo, rosqueándose es un término muy político. Se está hablando cómo se continúa. Cumbre en la Rosada, se define el futuro de la cuarentena. Da títulos de esto Eduardo Battaglia. Les cuento que en minutos, ya al término de la charla con Sergio Berni, siempre interesante charlar con Sergio, se sienta en nuestro living Daniela Cortés. Estaremos hablando con la ex pareja del jugador Villa de Boca. Vamos a estar charlando con Daniela, con su abogado, con Fernando Burlando. Vuelve a hablar, lo hizo con Crónica hace unos días, con Lío Picoraro y con su gente, con su programa. Pero bueno, vuelve a hablar después de un tiempo Daniela Cortés. ¿Qué está pasando en Casa Rosada? Y ahora sí discuto la frase del gobernador de La Pampa. En minutos llega tanto Carlos Bianco, de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete, como así también Felipe Miguel, de la ciudad de Buenos Aires. Es un día muy intenso y te digo clave, ¿por qué? Porque hay interconsultas con infectólogos que empiezan a dar cuenta del pico que hubo la semana pasada de casos positivos y qué está sucediendo, como decía el doctor Martínez, qué está sucediendo con la ocupación de camas no en hospitales. Y también un seguimiento de las de terapia intensiva, porque eso marca también la gravedad. Un pueblo como Necochea puso como muestra lo que puede ocurrir en un lugar donde no hay circulación del virus y con 2 o 3 irresponsabilidades combinadas se te ocupan las camas críticas de un hospital. Y eso también es lo que se analiza en la jornada de Ahí hoy. tenés la Pero, placa, sí. ¿por qué analizar Necochea? Yo le hago una No, pregunta. pero Yo digo, le hago una ¿vale pregunta. el ejemplo de Necochea, Sergio? No, más vale, pensemos un poquito. ¿Cuándo empezó la pandemia? El 3 de marzo, el primer caso No, positivo. en la Argentina, en el mundo. En diciembre del año Con pasado. un paciente que fue el paciente cero. Cero. Un paciente en China, un paciente armó semejante despelote en todo el planeta. Un paciente. ¿Por qué vamos a ir a Necochea? Miremos lo que pasó hace 5 meses Pero porque atrás. es una ciudad que se te da vuelta Bueno, en un día o con una cadena de responsabilidades. Entendamos lo que está pasando en el mundo analizando que un paciente en China generó todo este desastre Sí, universal. Y además no nos meta tanto miedo. ¿Cuántos murieron en Necochea? fíjese No murió lo que nadie en significa Necochea. la Vos hablás de import- Necochea como si hubiese explotado. No, La pero te estoy importancia- demostrando que Pero no murió nadie en no Necochea. si No, flexibilizás, pero- si no te comprometés vos individualmente, se te da Está bien, vuelta el Eduardo, país. ¿Estás de ese es acuerdo? el miedo Más que allá nos de- quiere más meter allá de Grabois todo esto, también. fíjese, Pero eso va a el volver grado por de el Te acabo de decir que es agresividad. gestual. ¿Qué? Es gestual, te lo acabo de decir. Más- Todo es gestual. Todo es gestual. Bueno, claro. Todo es Un gestual. solo paciente, el paciente cero, comenzó Exacto, no hace sí. más de 6 meses en un lugar llamado Wuhan y puso de rodillas al planeta en su conjunto. Entonces, fíjese el grado de diseminación que tiene este virus. Permítame analizar esta frase de Sigliotto. Vamos a charlar unos minutos más con Sergio y la quiero charlar y conversar con toda la mesa y debatirla con ustedes. El gobernador de La Pampa da a entender esto en una declaración.
lo tomamos de Clarín, dice, contra los anticuarentena. Dice, polémica frase del gobernador de La Pampa. A la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños, dice Sigliotto. Sergio Sigliotto opinó sobre los movimientos que protestan contra el aislamiento durante una conferencia de prensa. Dice, a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños. Es rara la frase, Sigliotto, gobernador, con todo respeto, es rara porque, yo soy casi le diría más porteño que santafesino, porque tengo 48 y viví 28 años acá y 20 años en Santa Fe. Esta gente, ¿qué es que le sobran muchos porteños? Si el porteño labura tanto como un pampeano de Eduardo Castex o labura tanto como un cordobés de La Para o de Marul. No entendí la frase, ¿me ayudan a entender? ¿Vos la entendés? Vos sos bonaerense, yo soy sos bonaerense y de además Tandil. soy de ¿Qué Tandil. quiso decir Sigliotto con esto? Yo creo que lo que está diciendo es esto que traté de esbozar ni bien empezó la charla con Sergio Berni. La capital y el AMBA le están haciendo pagar a todo el país un costo altísimo porque estamos midiendo o estamos disponiendo cuarentena de acuerdo a lo que pasa en un pedacito así de la Argentina. Y todavía, o por incapacidad o por dificultades para hacerlo, no se afloja la cuarentena como se tiene que aflojar. Y se habla siempre de los casos y se llenan las horas de televisión de los casos que ocurren acá Pero en si se Villa aflojó, Azul. Mauricio, se No, aflojó pero en el perdón, 85% se aflojó en todos del lados. país. No, pero perdón, acá... Están analizando ahora voy, turismo. Edito, No es que el país está en cuarentena por capital y la provincia de Buenos Aires. Cada gobernador tiene la facultad de Sí, definir... pero el miedo se lo mete la gobernar- AMBA. No, Te ven a vos discúlpeme, en Villa Azul y discúlpeme, todo el el mundo que- piensa que explota todo. Discúlpeme, el que gobierna, si no tiene lo que tiene que tener para tomar decisiones, no puede gobernar. Bueno. Entonces, el gobernador, en cabeza de cada uno de los gobernadores, está la responsabilidad de definir a conciencia qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, no es que porque Capital Federal y Provincia de Buenos Aires están en una fase, el país está condenado a seguir el destino de Capital y Pero Provincia todo de el Buenos mundo Aires. tiene miedo. Bueno, Es esto no es para, gestual, esto no es es para gestual, tibio. como dijo El usted, que Berni. gobierna tiene que tomar definiciones. Sí, pero es Ahora, gestual. si el que tiene que tomar definiciones pone excusas en vez de tomar definiciones, es otro problema. Es un problema de cada uno de los gobernadores. Diego, y querías- no es- Sí, Pero pero quería- yo creo que tenemos. Sigliotto va a otro lugar. Es decir, a ver, los argentinos en Europa son los sudacas, porque se lo reconoce así, nos guste o no nos guste, y en Latinoamérica el sudaca es el porteño. El sudaca, cuando te quieren descalificar, dice porteño, aunque vos seas de La Pampa o seas de Tierra del Fuego, te dicen porteño, como descalificándose. Anda a cualquier país latinoamericano y te lo van a decir permanentemente. Sí, y pero yo me creo parece que no es momento, no estamos en la Argentina. no, yo en creo que se momento sube, para arriba esto. se sube arriba de esta historia, Sigliotto. Me para parece mí. que cada gobernador tiene que asumir la responsabilidad que le compete, saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer en cada una de sus provincias, y para eso tiene un comité de expertos que los debe asesorar. Y de hecho, si hay algo que ha dejado de positivo esta cuarentena, y muy positivo, es que más de la mitad del país está en condiciones de producir y sin nuevos casos en las últimas semanas. Eso Diego, es un éxito Diego, epidemiológico que pocos países lo pueden Título, llevar Diego, adelante. título porque quiero ir con el último video de la detención de Floyd y charlar esto también con Bernie, porque podría estar él encargado de la seguridad en Minneapolis. A ver qué ve de esto que ha explotado en Estados Unidos, tiene sitiado al país. Decime lo último, No, un Diego, poco cerrá en vos. continuidad con lo que decía el doctor Berni, digamos, la mitad del país, no la mitad, el 90 y pico % del país ya está liberado. Hay lugares donde hay restaurantes, bares, y la segmentación geográfica desde lo epidemiológico se empezó a hacer desde la fase 3, que algunos quedamos en las 3, que fue el AMBA, y el resto pasó a una etapa 4, con lo cual no es así como decís vos, Mauricio, que todo se rige por el AMBA. El resto del país es otra realidad. Podés ir a Salta, a Jujuy, a Corrientes. Mendoza. Mendoza abrió boliches ayer. ¿Qué pasa? No podés ir, no podés ir. Si yo ahora agarro el auto y quiero ir, no puedo salir. No, No, puedo podés cruzar. ir, pero por ahí te podés hacen ir quedarte... con la cabeza, porque con Google Earth. No, podés ir. te hacen ir y quedarte 14 días en cuarentena Por seguramente. eso digo, pero tampoco podés atravesar la provincia. Cuando vas atravesando la provincia, te van Claro, parando. a cada San Francisco provincia. Córdoba no puedes ir, no No. puedes entrar. Tiene razón Mauricio acá, no entrás. No puedo ir ni siquiera a la costa. Ni a Tandil te dejamos Claro, entrar. no, Se no, nos no metió entras. un taxista.